Bueno, es un honor hoy tener con nosotros a Rey Matos, uno de los predicadores favoritos de nuestra iglesia, y pues vamos a averiguar cosas que tal vez no sabemos. En primer lugar, ¿cómo conoció usted a Jesús? Pues yo conocí a Jesús a través de Mildred. Nosotros éramos novios en el mundo, y entonces ella le dio su vida a Cristo cuando fueron unos jóvenes a la escuela a predicar allí frente a los portones. Y yo falté ese día a la escuela, entonces ella me llamó por teléfono y me dijo, mira, necesito que vengas a casa. Y cuando yo llegué y la encontré, ella no me había dicho nada y ya yo sabía que algo le había pasado. Y le dije, ¿pero qué te pasó? Que te ves diferente. Pues le di mi vida a Cristo. Pero yo no era un enemigo del evangelio, pero no me simpatizaba. Y entonces pues yo luché mucho por lograr que ella fuese novia mía. Sí. Y le dije a ella ese día, tanto lucharte para terminar ahora aquí, porque yo no estoy dispuesto a que nosotros a seguir el evangelio. Ella me dijo, bueno, pues está bien, si tenemos que parar aquí, paramos, pero yo no voy a cambiar mi decisión. Wow. O sea, entonces ella eligió a Jesús y no a Matos. Exacto. Y nada, y yo le dije que pues que iba a tratar. Y tratar fue que a la tercera visita que fui a la iglesia, ese día le di mi vida a Cristo. Y fue revolucionario. ¿Y se imaginó ser pastor? Nunca. De hecho, cuando me lo ofrecieron, dije que no. Ajá. Cuando le ofrecieron el ser pastor. Sí. Pero ¿cómo comenzó? La iglesia se llama Catacumbas. ¿Y por qué Catacumbas? El ministerio cristiano de las catacumbas surge como producto de un avivamiento que ocurrió en las universidades del país. Entonces, nosotros no fuimos producto de un predicador, de un misionero, de un pastor, de un evangelista. Fue un joven que solito encontró una Biblia, se puso a leerla, y ahí mismo le dio su vida a Cristo. Y dándole su vida a Cristo, el Espíritu Santo vino sobre él y lo bautizó. Ah, bueno. Y entonces, pues, él llegó a la universidad con ese mensaje sencillo de Cristo te ama, acabo de conocer al Señor, y entonces nos empezó a hablar a nosotros, y mucha gente empezaron a reunirnos con ellos, a cantar las canciones de los cristianos. Y yo recuerdo allí sentado en el piso, en el campus universitario, empecé a cantar las canciones de ellos, y de momento empecé a hablar en lengua y yo no sabía qué me pasaba, yo me tapaba la boca. Y yo le preguntaba al que estaba al lado mío, ¿qué me pasa? Sí. Y ¿por qué? Porque estoy hablando disparate. Y dice, nada, busquen en Hechos capítulo 2, probablemente ahí te explique. Wow. Y entonces pues ahí supe que estaba teniendo una experiencia con Dios. Ahora, en una conversación que tuvimos, usted habló de un día que cambió su predicación y comenzó a hablar ya de lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros éramos tan come libros y tan come teología que nuestra predicación era bien teológica. Nuestros estudios bíblicos eran a nivel de instituto bíblico, de célula, o sea, los grupitos de recién convertidos estábamos estudiando teología de instituto y seminario. Éramos súper educados. Pero ¿qué pasa? Nosotros, en esa pasión por Cristo, no entendimos que la vida de familia para Dios era muy importante. ¿Qué pasa? Estos jóvenes comenzaron a casarse y comenzamos a tener problemas en nuestros matrimonios. Bueno. Entonces el líder que fundó el ministerio se divorció, y eso fue un golpe de muerte. Y entonces lo soportamos, pero se vuelve a casar y se vuelve a divorciar. No. Y ya en el segundo divorcio nosotros dijimos, no puede ser. Entonces otras parejas divorciándose. Y ahí fue donde yo me caso y comienzo a tener problemas en mi matrimonio. Y yo mismo me dije, o sea, esto no puede ser, algo tenemos que hacer, pero tenemos, o sea, no armoniza tanto avivamiento, tanto poder, tanta gloria, y que nuestros hogares es un desastre. Sí. Y ahí fue donde ya ustedes saben la historia de Dios empezó a confrontarme, hasta que el día que nació mi hija, ese día yo volví a nacer, ese día me volví a convertir a Cristo otra vez, porque Dios me confrontó al ella nacer, y me dijo, si tú quieres que tu hija me ame, va a depender de cómo ella vea con tu comportamiento en tu casa. Y entonces el Señor me dijo,
tú quieres evangelizar a tu hija, dedícate a amar a tu esposa. Punto. Y ahí fue donde yo dije, pues me tendré que convertir otra vez porque yo tengo un carácter tan fuerte, tan duro, tan difícil. Y entonces mi esposa y yo éramos aceite y vinagre. Ella viene de un ambiente matriarcal de mujeres dominantes. Yo vengo de un ambiente militar machista, donde los hombres somos dioses. Entonces, pues imagínate, se juntó el hambre y la necesidad. Claro. Pero la gloria de Dios se metió en mi casa. Lloramos un montón, sufrimos muchísimo. Pero Dios hizo de algo imposible, lo hizo posible. Y hoy, pues, este mensaje se empezó a apoderar de mi corazón. Y entonces ya yo no quería predicar teología, porque yo decía, pero si nosotros predicábamos teología y nuestras vidas personales eran un desastre a nivel familiar. Sí. Porque éramos gente íntegra, fíjate, éramos gente santa. Cuando digo santo es que éramos puros. Sí. Pero las relaciones familiares son un desastre. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo dije, no, yo voy a empezar a predicar lo que yo estoy viviendo. Entonces, uno de los miembros de nuestra iglesia, él es dueño de una emisora radial. Y él me dijo, pastor, usted necesita ir a la radio. Cuando entré a la radio, sí, y él me dijo, no cambie el mensaje, hable esto. Pues yo dije, pues está bien, vamos. Entonces se creó el programa Vida de Casados, bueno, que lleva más de 20 años, 23 años más. Y comenzó Vida de Casados y aquello fue una explosión, un fenómeno. Y de ahí en adelante, pues, el Espíritu Santo empieza a decirme, tienes que escribir. Pero Señor, yo no soy escritor, a mí no me gusta escribir, yo no sé hacer eso. Pero el Señor siguió hasta que hasta que decidí obedecer. Me senté, empecé a escribir. Y ahí fue donde surgió, Señor, que mis hijos te amen. Pero el libro, aunque es que mis hijos te amen, realmente es su relación con su esposa. Sí. De hecho, así es que arranca el libro. Sí. Cuando yo le estoy diciendo al Señor, que nació mi hija. Sí. Y yo empecé a las 24 horas de ella haber nacido, la llevamos a casa. Y yo lo primero que hice fue, ella estaba en el Moisés, le abrí la Biblia y yo comencé a leerle la Biblia y a predicarle. y mi esposa me decía, pero tú estás loco, si esa nena no te entiende. Pero yo en mi pasión, porque yo quiero ganar a mi hija para Cristo. Sí. Y me puse a orar y a decirle, Señor, dime, ¿cómo yo, como papá, cómo yo puedo, dame la estrategia, cómo yo puedo lograr enamorar a mi hija para Cristo? Y cómo yo puedo lograr que mi hija sea una mujer que te sirva, que ame servirte, que ame la iglesia, que ame el ministerio. Y el Espíritu Santo me contestó por así. Solamente dedícate a amar a tu esposa. Porque la forma más efectiva de evangelizar a tus hijos es amando a tu esposa. Wow, qué lección. Tremendo. Y cuando el sexo no es suficiente. Ese es el tercero. Es el tercero. El segundo es el de la mujer. Sí. ¿De qué se trata La mujer, el sello de la creación? Pues porque yo me dediqué a amar a mi esposa. Sí. Pero yo descubrí. Sí. Yo descubrí que las mujeres son como un barril sin fondo. En cuanto al amor se refiere, son insaciables. Okay. Mientras más las amas, más quieren y más quieren y más quieren. Entonces tú te desgastas por amarla y te desgastas por servirle y honrarla. Y cuando crees que ya eres el mejor esposo del mundo, ella te dice, no me siento amada, quiero más y más. Entonces eso me pasó. Me pasó que un día, pues yo creyéndome que era, olvídate, el príncipe de los esposos. Y un día mi esposa me dijo, no me siento amada. Y dije, ¿pero por qué? Dice, porque tienes descuidada la casa y has dejado una ventana rota por más de 2 años. Y yo necesito sentir que tú me amas a través de preocuparte por el mantenimiento de la casa. Y yo decía, wow, para ti eso significa ser amada. Pues sí, bueno, no entiendo, pero vamos a hacerlo, vamos. Pero en la frustración me retiré. Me fui a un retiro de ayuno y oración. Y le dije al Señor, yo no entiendo a la mujer. Y yo le dije al Señor, dime en qué tú pensabas cuando tú diseñaste a la mujer en la forma en que lo hiciste. Sí. Porque qué complejas son, qué difícil, Y el asunto es que yo le dije al Señor, aquí tengo una libreta en blanco y tengo aquí mi Biblia.
Yo voy a estar orando aquí hasta que la revelación empiece a bajar. Wow. Y al segundo día del ayuno, el Espíritu Santo me dijo, Rey, ve el Génesis. Y yo pues voy al Génesis, que lo he leído 1000 veces. Y cuando de momento mis ojos se abren y yo empiezo a ver, y a ver, y a ver, y a ver. Y el Señor me lleva por los profetas y me lleva al Nuevo Testamento. Y yo terminé llorando. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible de tantos años que yo llevo leyendo la Biblia? Y yo ahora es que estoy descubriendo cosas sobre la mujer que yo nunca había visto. Entonces, pues nada. O sea que este libro es para hombres realmente. Eso es para hombres. Yo creía que era para mujer, por eso no lo había leído, me va a tocar leerlo. Deja que empiece a leerlo para que vean. ¿Tú sabes algo? Yo no leo mis libros, pero este libro, yo me lo leo todos los años. Bueno. Yo me siento con él como si yo no fuera el autor. Y yo lo leo y me edifica, me bendice. Porque hay una revelación de Dios tan fuerte. Este libro fue un fenómeno también de venta. Y ha sido espectacular. Entonces, este tercero, cuando el sexo no es suficiente, pues todo el mundo se cree que este libro es sobre el sexo. Ajá. Pero yo no toco el tema del sexo en este libro. Eso es para vender. ¿Ah? Eso es para vender. No, o sea, bueno, no sé, pero yo fui el que le puse el título, pero no se lo puse para vender. El punto es que ¿por qué le puse cuando el sexo no es suficiente? Porque yo he descubierto que hay miles de parejas que tienen buen sexo y se divorcian. Sí, claro. Que lo único bueno que tiene la relación es el sexo. Porque son súper intensos sexualmente hablando, súper compatibles. Y ellos se han sabido entender sexualmente, pero se divorcian. Entonces yo llegué a la conclusión de que el sexo no es suficiente para mantener un matrimonio unido. Entonces, ¿qué necesitan? Carácter. Pues de eso trata. Wow. El libro trata sobre carácter. Pero hay muchos cristianos que le tienen miedo porque se creen que habla de sexo y como yo soy puro, pues no se supone que me interese. Y muchos cristianos le tienen miedo al libro. Sí. Lo compran mucho los impíos. De hecho, muchos inconversos se han convertido a través de él. Así que ha sido uno de los libros más evangelísticos que he escrito. Okay. Bueno, Rey, qué privilegio oír todo esto. Yo creo que de aquí todos salimos a comprarnos los libros. Gracias por tenerlo. Gracias.